Muy buenos días, estimados estudiosos. Cordial saludo. Hoy vamos a realizar nuestro encuentro sincrónico de la asignatura de cálculo integral, el segundo encuentro sincrónico. Entonces, pues, vamos a hablar un poco de los métodos o técnicas de integración. ¿Listo? Entonces les pido el favor de que cualquier novedad me la informen. Voy a estar muy atento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a revisar si tenemos sonido. ¿Listo? Si todo está marchando a las mil maravillas. ¿Listo? Entonces, regálame un segundo, yo reviso que todo esté grabando. Listo, entonces veo que todo funciona bien. Vamos a iniciar con nuestro encuentro. Listo, entonces cualquier novedad me confirma. Como les decía, entonces pues vamos a hablar de las técnicas de integración y para ello hay unos objetivos, ¿cierto? El primero es comprender el concepto de cada uno de los métodos de integración. El segundo es aplicar los métodos de integración para dar solución a una integral. Listo, a partir de las características de cada uno de ellos. Ahora, hay unas competencias claras frente a este trabajo. La primera competencia identifica los métodos de integración y de acuerdo a sus características elige el más adecuado para resolver situaciones problema donde se requiere determinar la integral de una función dada. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la integral, ¿cierto? Nuevamente vamos a recordar la definición de integral, vamos a mirar la integral inmediata, métodos de integración y dentro de ellos vamos a hablar al menos de tres, como son sustitución o cambio de variable por partes y sustitución trigonométrica. Bueno, entonces, pues iniciando vamos a recordar claramente qué es la integral y sencillamente la integral, ¿cierto? Es, como habíamos hablado antes, el área bajo la curva de una función dada. Dicha área va a estar limitada, ¿cierto? Por unos intervalos. Perdón. Entonces, dentro de esos intervalos, esa región que se forme es la integral. Asimismo, también podríamos definir la integral como una sumatoria. Y eso lo podemos ver o recordar cuando veíamos las sumas de Riemann o el área bajo la curva por exceso y por defecto. ¿Listo? Entonces en ese orden de día nosotros veíamos que cuando hacíamos esas áreas, lo que formábamos eran pequeños rectángulos, ¿cierto? Y con esos rectángulos los montamos debajo de la curva con tal de calcular el área de cada uno de esos rectángulos e irla sumando. Listo, entre mayor cantidad de rectángulos, pues mucho mejor o más próximo va a ser el área a determinar. Bien, ahora, pues miremos un ejemplo de esta definición. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden observar una función, velocidad versus tiempo, dentro de la cual eh, esa función que se grafica en términos de la velocidad del tiempo, el área bajo la curva de esa función es lo que nosotros conocemos como el desplazamiento, ¿cierto? Dentro del contexto físico. Ahora bien, nosotros podemos analizar desde la física, desde la geometría, ¿cierto? Esa área. Entonces recordemos que, por ejemplo, a partir de la geometría, el área de un paralelogramo, ¿cierto? Es la base mayor más la base menor dividido 2 multiplicado por la altura. Si nosotros recordamos en física el desplazamiento de un movimiento a velocidad constante, ¿cierto? O mejor, aceleración constante, perdón, con una aceleración constante es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido en 2 por el tiempo. ¿Listo? Entonces, importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Es decir, que si analizamos tenemos una, en términos de fórmula, una descripción muy similar, una estructura muy parecida. ¿Ok? Ahora bien, empecemos a hablar de las integrales inmediatas. Las integrales inmediatas, sencillamente, como ustedes pueden observar en la gráfica, ¿listo? Eh, lo que nos quieren decir es que es una forma rápida de calcular la integral de una función dada, ¿listo? A partir de su estructura. Entonces, hay muchas integrales rápidas de calcular, como por ejemplo la función de una potencia, que era la que nosotros teníamos eh, como inicial o como punto de partida para determinar las integrales de cualquier función, la antiárea de cualquier función, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que la integral de x a la a es igual a x a la a más 1 sobre a más 1, más la constante de integración?
¿Listo? Ahora tenemos otras integrales inmediatas, como es el caso de la función exponencial Euler, donde la integral de Euler a la x por dx es igual a Euler a la x más la constante de integración. Asimismo, vamos a encontrar la de 1 sobre x por dx, que hace alusión al logaritmo natural de x más c, ¿cierto? Tenemos las de las funciones trigonométricas, entonces es fácil ver dentro de nuestra tabla que la integral del coseno es igual al seno de x más c y que la integral del seno es igual a menos coseno de x más c. ¿Listo? Entonces tenemos ahí todas las funciones. Claramente ustedes pueden ampliar su información buscando una tablita de integrales, ¿cierto? Un poco más grande, y van a encontrar una serie de integrales que son inmediatas. Este que solamente con reemplazar ya podemos encontrar los valores. Ahora bien, miremos un ejemplo de hecho. Si nosotros analizamos, bueno, el primero es muy sencillo, ¿cierto? El primero de estos ejercicios, pues sencillamente, si ustedes se dan cuenta, esa ya es la integral de un binomio, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Listo? Entonces, claramente, ¿qué tenemos que hacer ahí? Lo primero que vamos a hacer es resolver el binomio. ¿Listo? Entonces recordemos que el binomio se resuelve diciendo que es el primer término al cuadrado. En este caso, como es una diferencia, entonces menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces va a quedar la integral de x cuadrado menos 4x más 4 por dx. En este caso ya lo que vamos a hacer es, como bien se vea en la diapositiva, pues separar, ¿cierto? Las integrales. Esto ya la integral de cada uno de los términos. Entonces calculamos la integral de x cuadrado por dx, calculamos la integral de menos 4x por dx y calculamos la integral de 4x por dx. Recordemos que por propiedades podemos sacar los coeficientes de la integral, como se ve ahí, y hallar solo la integral de la función. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tener que la integral de x cuadrado por dx, ¿cierto? Aplicando la función de la potencia, pues va a ser x al cubo tercios. Menos 4, que salió de la integral, por la integral de x por dx. La integral de x por dx vuelve a utilizarse la propiedad de la potencia, entonces es x al cuadrado medios. Más 4 por la integral de x, por la integral de dx es x. Entonces, listo, más 4x, más la integral de, más la constante de integración. Observen asimismo que reorganizamos nuevamente los términos, entonces nos queda x cubo tercios menos 2x cuadrado, porque simplificamos el 4 y el 2, más 4x más c. ¿Listo? Podemos mirar el siguiente ejemplo y aquí vamos a ver un poco más la aplicación de las integrales inmediatas. Entonces en cuenta que tenemos la integral de la diferencia entre 3 Euler a la x menos seno de x, todo por dx. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 3, ¿cierto? Integral de Euler a la x por dx menos la integral del seno de x por dx. Entonces, la integral de Euler a la x, de acuerdo a la tabla de integrales inmediatas, pues Euler a la x. Listo, entonces ya queda 3 Euler a la x más la integral de seno de x por dx. Recordemos que la integral del seno es menos coseno, entonces ese menos con este menos de acá me da más, por eso me queda más coseno de x más c. ¿Listo? Entonces son formas de aplicar las integrales inmediatas. Bueno, vamos a ver si hay alguna inquietud y si no, continuamos. Bueno, veo que no hay preguntas. Vamos a seguir trabajando. Entonces, y vamos a arrancar con, entonces, el, la parte de los métodos de integración. ¿Listo? Bueno, cabe destacar algo que de pronto no mencioné y hemos manejado a la fecha, es que cuando nosotros no tenemos límites de integración, es decir, cuando aquí no hay valores ni arriba ni abajo del signo de la integral, se conoce como integral indefinida. ¿Listo? Porque claramente, como su nombre lo indica, no está siendo definida en ninguno de esos parámetros. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, ahora sí, pasemos a los métodos de integración. Los métodos de integración son sencillamente la forma en la cual nosotros podemos determinar una integral de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Hay que aclarar que cada método pues, se aplica dependiendo de la función a integrar. ¿Ok? Entonces tenemos el método de sustitución o cambio de variable, el método por partes, el método de integración o sustitución trigonométrica, el de fracciones parciales y de las integrales trigonométricas. ¿Listo? Entonces hablemos del primero de ellos, el de sustitución o cambio de variable. ¿Listo? Entonces, bien.
Este método de sustitución es el más, digamos que el más sencillo de todos respecto a que lo que nos dice es que si nosotros nos dan una integral, ¿cierto? Dicha integral está estructurada de una manera que no es muy fácil resolverla, vamos a buscar una manera a partir de cambiar algunas variables, ¿listo? De que esa integral se me vuelva una integral simple o inmediata, ¿listo? Entonces, si ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva, nosotros aquí decimos que tenemos la integral f de g de x por la derivada de g de x por dx. Des en cuenta que tengo una función f que depende de otra función g de x donde tengo su derivada. Entonces la idea es que como se ve tan compleja, pues yo lo que busco es hacer un cambio de variable de tal manera que la función me quede algo mucho más simple. ¿Listo? Y que pueda salir de manera inmediata. Ahora bien, tengan en cuenta que cuando ustedes hacen el cambio de variable y hallan la integral, al final usted debe volver a su variable inicial. No puede dejarlo en la variable que hizo el cambio. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces miremos este ejercicio. Este ejercicio lo único que nos muestra es cómo se hace el cambio o la sustitución. Entonces tenemos la integral de la raíz cuadrada de 1 más y al cuadrado por 2y por dy. ¿Cierto? Des en cuenta que ya en este nivel ustedes saben que nosotros no podemos separar esto de la raíz, no podemos sacarlos de la raíz. ¿Listo? Porque pues claramente no está todo elevado al cuadrado y no podemos decir que aquí hay propiedad distributiva. Eso sería un error decir que hay propiedad distributiva, entonces no lo puedo hacer. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué podríamos hacer? Buscar una manera de cambiar las variables que te da todo mucho más sencillo. Ese cambio de variable lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que u va a denominarse como 1 más y al cuadrado. Es decir, lo que está dentro de la raíz. Bien, ahora, como hallamos u, pues vamos a hallar su derivada. Y eso nos va a ser muy útil. Entonces hallamos la derivada de u respecto a y, porque claramente la función que tengo está en términos de y. Entonces, u de y es igual a ¿qué? A 2y, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a reemplazar lo que tenemos. Entonces, 1 más y cuadrado, ¿qué es? 1 más y cuadrado es u. Listo, entonces me queda raíz de u. 2y por dy es de u, si ustedes se dan cuenta acá. Entonces, ten en cuenta que 2y por dy, si lo quieren ver, o en este caso 2y es de u sobre dy. Listo, y de u sobre dy, listo, pues es 2y, entonces lo reemplazamos acá. Y me queda el de y. Listo, hay formas de hacerlo. Se puede reemplazar todo esto de una vez por du, que es exactamente lo mismo y sale de acá. Entonces, pues si se dan cuenta, este de y con este de se simplifica, me va a quedar la raíz de u por du, o mejor expresada como u a la 1 medio por du. Y esto ya es una integral inmediata, ¿cierto? Entonces, tengo u y tengo su derivada, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c, ¿listo? Y ya en ese orden de ideas, pues resolvemos, ¿cierto? Me queda 2 tercios de u a la 3 medios más c. Pero recuerden, como les decía, no podemos dejar en términos de u la respuesta. Entonces debemos pasar esta u a términos de y porque en eso está nuestra variable inicial. Entonces va a quedar 2 tercios de u más y al cuadrado, 3 medios más c. ¿Listo? Recuerden a lo que valía u. Mira, acá está u. Entonces por eso queda así. Ahora bien, el interrogante nace entonces, ¿cómo escogemos u? En este caso, u lo seleccionamos de una manera muy simple. Todo lo que esté elevado a un exponente puede ser u, todo lo que esté dentro de una raíz puede ser u o sencillamente lo que esté en el denominador. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un ejemplo sencillito como para empezar a revisar eso del cambio de variable. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir primero mi pantalla. Voy a dejarlo ahí en blanquito. Voy a volver desde compartir mi pantalla mientras reviso si hay preguntas. Veo que no hay preguntas. Lo vamos a compartir. Entonces, digamos que tenemos la integral de 3x menos 5 a la 4 por dx.
Entonces, des en cuenta que acuerdo a las condiciones que habíamos hablado, no sé si estoy compartiendo bien mi pantalla, sí. Nosotros podemos seleccionar u como lo que está dentro del exponente o le está elevado a una potencia, o sea, en este caso sería 3x menos 5. Recuerden que es importante que sea u allí su derivada, entonces la derivada de u con respecto a dx es igual únicamente a 3. ¿Listo? Ya con esto entonces podemos fácilmente reemplazar aquí, entonces vamos a decir la integral de 3x menos 5 es u, entonces u a la 4. ¿Qué es de x? De x lo podemos hallar de aquí. Entonces me va a quedar que dx es igual a du tercios, va a ser dx. ¿Listo? Entonces, por du tercios. Entonces yo puedo sacar este un tercio de la integral y me va a quedar un tercio de la integral de u a la 4 por du. ¿Cierto? Y todos sabemos ya aquí que esto es igual a un tercio. Si hay la integral de u a la 4 por du, pues me va a dar u a la 5 quintos más la constante de integración. Y eso, en conclusión, es un quinceavo de u a la 5 más la constante de integración. Pero recordemos que no podemos dejar en términos de u. Entonces, reemplazamos esa u en términos de x y me queda que es un quinceavo de 3x menos 5 a la 5 más la constante de integración. ¿Listo? Y esa es la forma en cómo, en este caso, solucionamos un ejercicio de esta índole. Bien, vamos a ver si hay preguntas. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio sencillito como para mostrar y ya. Bueno, vamos a borrar este. Vamos a hacer otro. Entonces, bueno, digamos que tenemos la integral del 3 logaritmo natural de x menos 5 a la 4, ¿listo? Sobre x por dx. ¿Listo? Entonces, acá algo bien interesante. Aquí tenemos que seleccionar u. Y claro, todos nos iríamos por seleccionar esto como u, ¿cierto? Entonces, miremos. Si seleccionamos u como el 3 logaritmo natural de x menos 5, ¿sí? Pues ten en cuenta que tendríamos que hallar de u. Y entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos quedaría 3. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿cierto? Y entonces me quedaría, pues claramente que en términos de dx, pues esto nos quedaría que es du de x igual a 3 sobre x, ¿cierto? Pero entonces la pregunta vendría, ¿cómo hacemos para despejar, por ejemplo, dx, ¿cierto? Si despejamos dx aquí, nos quedaría, pues podríamos revisar a ver cómo nos va con eso. Entonces, miremos. Listo, entonces los invito a que vayan resolviéndolo, a ver cómo les da. Listo. Ah, ya les dio. Eh, bueno, vamos a mirar entonces qué hacemos acá. Entonces necesitamos hallar de x, por ejemplo. Entonces podemos decir que du es igual a 3 sobre x por dx. Y aquí podemos decir fácilmente que dx es du
tercios por x es igual a dx. Entonces reemplazamos la integral de. Entonces esto lo llamamos u, me queda u a la 4 por dx, y dx es du tercios por x, todo sobre x, ¿cierto? Y entonces miremos, seguimos aquí trabajando. ¿Eso es la integral de qué? De un tercio de u a la 4 por du por x sobre x. Puedo sacar este un tercio, ¿cierto? De la integral, me va a quedar un tercio de la integral de u a la 4 por du por x sobre x. Puedo simplificar esas x y me queda un tercio, ¿cierto? De la integral de u a la 4 por du. En ese orden de ideas tenemos que es un tercio de la integral de ¿qué? De u a la 5 sobre 5 más la constante de integración, ¿cierto? Y eso me queda que es un quinceavo de u a la 5 más c. Pero recordemos que u a la 5 o u es igual a 3 logaritmo natural de x menos 5, si no estoy mal. Miremos acá, ¿sí? A la 5 más la constante de integración. ¿Cierto? Ustedes podrían multiplicar, no, ya, ahí quedaría porque no podemos multiplicar, no podemos entrar dentro del radical. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Miren lo sencillo que es. ¿Listo? Hay gente que lo puede solucionar que haciendo doble sustitución, primero dejando esto como una primera sustitución y luego la siguiente. Bueno, bien, vamos a mirar si hay preguntas. Veo que no. Voy a dejar de compartir un minuto en mi pantalla para cambiar a otra acá. Compartir. Listo. Espero que estén viendo mi pantalla. Listo. Vamos a seguir. Entonces ya vemos cómo. Aquí les dejo un ejercicio para que lo practiquen y lo revisen. Bueno, bien. Hablemos de otro de los métodos de integración, que es el método de sustitución trigonométrica por partes. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. ¿Ok? Pues miremos ese ejercicio. Bien, bueno, bien. Entonces, la integración por partes se aplica generalmente cuando lo que tenemos dentro de nuestra integral es el producto de dos funciones. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos el producto de dos funciones, bien, nosotros necesitamos aplicar un método que nos permita integrar más rápidamente. Ese método se conoce como método por partes y lo que nos pide es que una vez tengamos esa integral, mira, aquí tenemos una función y la derivada de esa función. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que definir a una de las funciones como u y a la otra como db. ¿Listo? Cuando definimos u y db, entonces hallamos un du y hallamos un b. Entonces vamos a mirarlo aquí. Entonces, el método de integración por partes les pone usted esta expresión. Le dice que usted va a tener la integral de u por db igual a u, eso es igual a u por b menos la integral de b por du. Es decir, que usted tiene su integral. A una de las dos funciones la llama u, a la otra por defecto la va a llamar db. Cuando usted ya define eso, entonces va a hacer el producto de u por b, es decir, que usted tiene que hallar b a partir de db menos la integral de b, ¿cierto? Por du. Y du, pues usted tiene que hallarlo a partir de u. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejercicio acá como este. Entonces en cuenta que tenemos, ejemplo, x al cuadrado por Euler a la x por dx, ¿cierto? Entonces en cuenta que estoy multiplicando dos funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, ¿listo? Es muy sencillo. Y es que vamos a llamar u a x cuadrado y a db lo vamos a llamar Euler a la x por defecto. ¿Se acuerdan? Decíamos que a una la llamamos u y a otra la llamamos db. ¿Listo? Ahora bien, una vez que nosotros definimos eso, ¿listo? Entonces debemos calcular du, que sale derivando u, y b, que sale integrando db. Entonces, una vez que hacemos eso,
¿Listo? Nos damos cuenta que en este ejercicio la derivada de u pues va a ser 2x por dx y la integral de db va a ser Euler a la x. Entonces aplicamos la fórmula. Recordemos que la fórmula que nos decía que la integral de u por b va a ser igual a b, miremosla acá, la integral de u por b va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, vamos aquí, tenemos nuestra integral, aquí x cuadrado es u, Euler a la x de b, ya lo hemos dicho, entonces es u por b, entonces u por b, entonces x cuadrado por Euler a la x, menos la integral de b, que es Euler a la x por du, que es 2x por dx. Pues recuerden que este 2 sale en la integral, entonces solo me queda x por Euler a la x por dx. Y mire, curiosamente esta integral vuelve a ser una integral que podemos resolver por partes. Volvemos a definir a u como x, a db como Euler a la x, ¿cierto? Y fácilmente, entonces, pues hallamos de u que va a ser de x y b, pues es la integral de b que es Euler a la x. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos eso, entonces organizamos nuestra integral. ¿Listo? Entonces, pues bien, vamos a decir, entonces que ya mirando solo la segunda integral tenemos que es u por b, o sea, x por Euler a la x menos la integral de b, que es Euler a la x por du. Y du es solo de x. Entonces, des en cuenta que esta integral es inmediata, la vimos anteriormente. Pues claramente esta integral sería igual a x Euler a la x menos Euler a la x más c. Pero ojo, perdón, este pedazo es la respuesta de este pedacito en la integral, pero eso hay que multiplicarlo por 2, como ustedes van a ver acá, ¿cierto? Entonces multiplicamos eso por 2 y me va a quedar 2, como es negativo, entonces menos 2x Euler a la x más 2 Euler a la x, más el primer término que vamos a encontrar y es la respuesta de toda nuestra integral. ¿Ok? Bien, se las dejo un minuto ahí para que ustedes la revisen. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, entonces vamos a tener, vamos a mirar otro ejemplo. ¿Listo? Vamos a resolver otro ejemplo. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bueno, bueno, voy a primero salir de mi pantalla y voy a volver a compartir. ¿Listo? Para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con integración por partes. ¿Listo? Y entonces tenemos la integral, ¿cierto? ¿De qué? Llamémosla el seno cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces, curiosamente aquí podemos hacer, usted dirá que no tenemos dos integrales, pero pues realmente sí, porque recordemos que el seno cuadrado de x es igual al seno de x por el seno de x. Entonces lo podemos expresar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esta integral la vamos a dejar así. Seno de x por el seno de x por dx. ¿Y qué vamos a decir? Que 1 va a ser el seno de x y de b, que la otra parte que necesitamos debe ser también seno de x. Ahora, de u a qué va a ser igual.
Pues la derivada del seno es coseno de x y la integral de seno, que lo hicimos por inmediatas, ¿a qué va a ser igual? A menos coseno de x, ¿cierto? Listo, entonces organizamos nuestra integral. Nuestra integral seno cuadrado de x es igual a u por b, es decir, a menos seno de x coseno de x menos la integral de b, que es menos coseno de x, por du, que sería coseno de x, ¿cierto? Entonces si resolvemos esto, pues nos va a quedar menos seno de x, coseno de x, este menos lo saco, entonces me queda más la integral de un coseno cuadrado de x por dx, ¿cierto? Y miren que podemos hacer exactamente lo que hicimos anteriormente con el ejercicio, porque aquí nos da un coseno cuadrado. Entonces vamos a hacer un asterisco, voy a ponerlo en otro colorcito, y vamos a hacer únicamente la integral del coseno cuadrado de x por dx. Y entonces, pues ya sabemos que vamos a llamar u como el coseno de x, de b, lo vamos a llamar también coseno de x. Entonces tenemos que du, ¿cierto? Va a ser igual a menos seno de x por dx y b va a ser igual pues al seno de x. Y entonces, si resolvemos nuevamente solo esa integral, vamos a tener que la integral del coseno cuadrado de x por dx es igual a u por b, al coseno de x por el seno de x, menos la integral de b es seno de x, por du, du es menos seno de x, ¿cierto? Por un dx. Este seno lo puedo sacar, este menos lo puedo sacar de la integral, me va a quedar coseno de x por seno de x más la integral de un seno cuadrado de x por dx, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esa respuesta nuevamente en mi ejercicio inicial. Entonces volvemos a mi ejercicio inicial. Mi ejercicio inicial decía que la integral del seno cuadrado de x por dx, ¿cierto? Es igual. Entonces íbamos en una parte que me daba que era menos seno de x, coseno de x, más la integral coseno cuadrado de x, ¿cierto? La integral coseno al cuadrado de x por dx. Pero nosotros hicimos esa integral que es lo que está en rojo, ¿cierto? En conclusión, entonces, esto va a ser igual a menos seno de x, coseno de x, más, ¿cierto? Lo que me da aquí de respuesta, coseno de x por el seno de x, ¿cierto? Listo. ¿Y qué nos va a quedar? Y, muy bien. Más la integral del seno cuadrado de x, ¿cierto? Por dx. Pero miren que este seno es lo mismo que acá, entonces yo puedo, eso que está sumando pasa a restar, pero pila, se pasa a restar, me da 0 aquí. Y miren que aquí esto también me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, haber hecho este truco de darle 8 por parte no funcionó. ¿Listo? No era muy recomendable. Entonces podemos en ocasiones emplear una sustitución trigonométrica, como por ejemplo 1 menos coseno cuadrado, para mirar si a partir de ahí podemos funcionar. ¿Listo? Nuestra integral. Bueno, listo. Entonces debemos revisar. ¿Listo? Entonces, pues bien, listo. Ahora bien, vamos a mirar, ¿cierto? Voy a volver a compartir mi pantalla.
Entonces, acá hay otro ejercicio que ustedes pueden resolver y es la integral de Euler a la x por coseno de x. ¿Listo? Entonces, para que ustedes la trabajen. Bien, bueno, entonces, bien. Ahora, bueno, cabe destacar algo. Quiero volver a mi ejercicio anterior un minuto y que, perdón, antes de proseguir y es para que ustedes se den cuenta de algo. No, para acá. No sé si lo borré aquí, no, aquí está. Ten en cuenta que por este lado no nos funciona, pero ¿qué pasa si nosotros un seno cuadrado de x, ¿cierto? Que estaba por acá, ¿cierto? Que nos daba este coseno cuadrado de x que nos daba, ¿cierto? Cuando hicimos nuestra expresión, no lo hubiéramos expresado como un coseno cuadrado de x, ¿listo? Es decir, ¿qué pasa si, y lo dejo para que ustedes se den cuenta de lo importante que es aplicar las identidades trigonométricas? ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho lo siguiente? Volvemos acá. Me da menos seno de x por el coseno de x más la integral de 1 menos seno cuadrado de x. Recordemos que esa es la pitagórica. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos seno de x coseno de x más la integral de de x menos la integral del seno cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces miren que aquí la cosa cambia porque aquí me quedaría menos seno de x coseno de x más x, pues la integral de x, y este menos yo lo podemos, bueno, pongámoslo aquí la integral del seno cuadrado de x por dx, y ese menos, voy a borrar acá, ¿qué podemos hacerlo? Como aquí sabemos que la integral del seno cuadrado de x, aquí, perdónenme, de x por dx, ¿cierto? Entonces, este menos yo lo puedo pasar al otro lado, entonces me va a quedar sumando. Entonces voy a obtener que es 2 veces seno cuadrado de x por dx igual a menos seno de x coseno de x más x, ¿cierto? Y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir como para despejar la integral inicial que tenía. Y entonces me queda que esto es menos seno de x coseno de x más x medios. Y esta sí sería nuestra respuesta, más útil y más fiable. ¿Listo? Bueno, ahora sí volvamos a lo que veníamos. Entonces, bien, vamos a compartir mi pantalla nuevamente. Vamos a cerrar esta videoclase con el último de los métodos, ¿cierto? Que es la sustitución trigonométrica. Entonces, en ese caso, la sustitución trigonométrica lo que nos dice es que nosotros podemos, ¿listo? Buscar una forma a partir de las funciones trigonométricas de hallar fácilmente, ¿listo? Una, una expresión, ¿listo? Entonces vamos a mirar. Entonces, miremoslo acá. Entonces, bien, la idea es que si usted, por ejemplo, a veces dentro de una raíz tiene a cuadrado menos u cuadrado, ¿cierto? O tiene a cuadrado más u cuadrado, o tiene u menos a cuadrado, donde a claramente es cualquier coeficiente o cualquier número y u es la función en términos de x, nosotros podemos cambiar esa raíz por una función trigonométrica. ¿Listo? ¿En qué orden? Entonces, mire.
Si lo que usted tiene es a cuadrado menos u cuadrado, pues usted va a llamar a x como a seno de teta. Si lo que usted tiene es a cuadrado más u cuadrado, pues usted llamará a x como a tangente de teta. Y si lo que usted tiene es a cuadrado menos u cuadrado menos a cuadrado, pues se llamará x como a secante de teta. Entonces miremoslo aquí. Ustedes recordarán que las funciones trigonométricas salen del triángulo rectángulo. Entonces miremos cada caso. Si usted tiene a cuadrado menos u cuadrado, usted dijo que vamos a llamar a nuestra sustitución trigonométrica x o u a seno de teta, ¿cierto? Pero ojo, nosotros no solo necesitamos u porque es una sustitución, necesitamos como la vez pasada un du. Entonces nosotros vamos a hallar el du que va a ser a coseno de teta por d teta. ¿Listo? Ahora bien, lo otro que también necesitamos es representar a cuadrado menos u cuadrado, ¿listo? Como la composición dentro del triángulo rectángulo. Entonces recordemos algo, y aquí es donde está. Nosotros sabemos a qué es, perdón, voy a volver, a qué es igual el seno de teta, ¿cierto? El seno de teta es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos a cuadrado menos u cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras, nosotros estamos restando, ¿cierto? Los a la hipotenusa uno de los catetos, o sea que nos faltaría hallar el otro cateto. Entonces, en ese mismo orden de ideas, usted ya puede venir que a la hipotenusa, que u es un cateto, y que a cuadrado menos u cuadrado es el otro cateto. Entonces, ya aquí tenemos toda la construcción. Entonces, con eso nosotros podemos construir el seno, el coseno y la tangente. Si miramos desde acá, a cuadrado más u cuadrado, ¿qué es? Es la hipotenusa, ¿cierto? Del teorema de Pitágoras, porque es la suma de los catetos. Entonces, ¿qué traduce? Que A es un cateto y que y U es el otro cateto. Y que la suma, pues, es la hipotenusa. Y de la misma manera apoyar seno, coseno y tangente. Si miramos U cuadrado menos A cuadrado, U viene a ser la hipotenusa. A cuadrado bien A viene a ser un cateto. Y su diferencia, ¿cierto? Pues sencillamente va a ser el otro cateto. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, listo. Ahora bien, como siempre podemos armar nuestras funciones. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar un ejercicio sencillito. Miremos este. Tenemos u menos x cuadrado por dx. ¿Se acuerdan que era u menos x cuadrado? Entonces miremos acá. U menos x. Entonces, u menos x. ¿Sí ven? Porque recuerdan que, a ver, este 1 representa y este x cuadrado representa la u. Entonces sería, vamos a llamar x como a seno de teta. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, como vamos a llamar a x a seno de teta, entonces eso es lo que montamos acá. ¿Sí ven? Entonces, ahora, recuerden que como a es 1 en este caso, pues solo va a quedar 1 por seno, pues seno. Hallamos, ya tenemos x definido, hallamos de x va a ser igual a coseno de teta por d teta. ¿Listo? Entonces recuerden, como hablábamos, cierto que nuestra sustitución ya es clara. Yo estoy restando, perdón, me devuelvo, 1 menos x cuadrado, o sea, u viene a ser la hipotenusa al 1 y x viene a ser el otro cateto. Entonces la diferencia viene a ser, la raíz de esa diferencia viene a ser el otro cateto. Ya con eso nosotros podemos establecer nuestra expresión. Entonces tenemos u menos x cuadrado, pues es coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Porque esto es 1 menos seno cuadrado y 1 menos seno cuadrado pues es coseno cuadrado de teta por dx. Y aquí de x tenemos que es coseno de teta por d teta. Esta, pues yo le puedo sacar la raíz cuadrada del coseno cuadrado, me queda un coseno aquí, pues coseno por coseno, coseno cuadrado de teta por d teta. Ahora bien, puedo expresar este coseno cuadrado de teta como un ángulo doble para no devolverme en el ejercicio. Entonces me va a quedar que el coseno cuadrado de teta es un medio de, o mejor, 1 más coseno de teta sobre 2, ¿cierto? Recordemos eso. Entonces eso es lo que expresamos acá, un medio lo sacamos y me queda 1 más coseno de teta por d teta. Hallamos la integral de 1, hallamos la integral del coseno de 2 teta. Esta integral la podemos hacer por sustitución haciendo el ángulo como u y vamos a salir que la integral es un medio de teta más un medio del seno de teta por d teta. Resolvemos esto, cambiamos teta, ¿cierto? Porque
Cambiamos z por un valor mucho más sencillo. Listo, que lo podemos hacer a partir de aquí. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Teta va a ser el seno a la menos 1 de x. Mire, aquí lo podemos hallar. ¿Listo? Ahora, este seno de 2 teta por d teta, nosotros podemos expresar este seno de 2 teta como un ángulo doble, es decir, como 2 seno de teta coseno de teta, ¿de acuerdo? Y ese 2 con este en medio se cancela, por eso solo me queda seno de teta coseno de teta. Este seno de teta que es igual a x, este coseno de teta que es igual. El coseno de teta es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, por eso esa es mi respuesta. ¿Listo? Bien, espero haya sido claro. Voy a mirar si hay inquietudes y si no, pues damos por finalizado el encuentro. Bueno, mientras hay preguntas, les recuerdo que ustedes están en el módulo 2. Estamos trabajando sobre el módulo 2. Listo, les pido el favor de que no dejen de participar. Listo, cualquier inquietud me cuentan, ¿vale? Listo, listo. Entonces queda atento a cualquier pregunta. Bueno, veo que no hay, entonces pues les deseo muchos éxitos. Muchas gracias por participar y feliz fin de semana. Hasta luego.